Paola, ¿está presente? Ya, de una vez haz la captura de pantalla para que empecemos. De los asistentes, por favor. Ya, listo. Entonces, vamos a hablar de las dermatitis. Derma es piel, ¿no es cierto? Así se expresa etimológicamente este término, piel. Itis, inflamación. Eso es bastante sencillo. Dermatitis, inflamación de la piel. Las dermatitis deben ser del grupo de enfermedades más frecuentes que tenemos en dermatología. Es un concepto general, un concepto grande, entonces tienen que manejarlo perfectamente. Cuando hablamos de dermatitis, hablamos especialmente de dos tipos de dermatitis. Una dermatitis aguda o también llamado eczema, no se olviden, y una dermatitis crónica que también es llamada dermatitis crónica o eczema crónico, ¿no? Entonces, la diferencia entre uno y otro radica básicamente en el examen clínico, en las características clínicas de cada uno de estos tipos de eczema o dermatitis. No se olviden, eczema y dermatitis corresponden al mismo concepto. ¿Ok? Entonces, dermatitis aguda y dermatitis crónica. Otra cosa que deben recordar es que la dermatitis como tal o eczema es un término amplio, amplio. ¿Ok? Entonces, siendo este un concepto amplio y también una enfermedad bastante frecuente, deben conocer perfectamente las variantes. Dermatitis, ya les dije, es una palabra compuesta que proviene de derm, piel, y itis, inflamación, inflamación de la piel. Que es lo mismo decir eczema, ¿ya? Que viene del griego eczein, que significa hervor, ¿no? Hervor, calor, ¿no? Y eso representa especialmente al eczema o dermatitis aguda, ¿correcto? Pero ya les he mencionado que puede haber una forma crónica y además una forma intermedia también llamada subaguda. En el caso de los eczemas o de las dermatitis, que repito, son el mismo cuadro, son sinónimos, digamos, eczema y dermatitis es sinónimo. La cronicidad o la agudeza no está determinada por el tiempo de presentación, sobre todo está determinado por las características clínicas. Entonces, debemos saber que el eczema o dermatitis dermatitis aguda, se caracteriza por hallazgos clínicos de un cuadro, lógicamente, agudo, inflamatorio agudo. ¿Cuáles son las características de un cuadro inflamatorio agudo? El eritema, lógicamente, el eritema. El edema, eso es, ¿no es cierto?, un hallazgo típico en cualquier tipo de inflamación. Pero además, en estos eczemas o dermatitis agudas, pueden haber pápulas o vesículas, esto es muy frecuente en la forma aguda de las dermatitis o los eczemas, vesículas. Puede haber escama también, pero la forma aguda sobre todo puede presentar pápulas y vesículas. Cuando esta inflamación, este eczema, es crónico, encontramos lo que se conoce como liquenificación. ¿De acuerdo? Entonces, en las dermatitis
o en los eczemas encontramos una forma aguda y una forma crónica. La diferencia de la agudeza con la cronicidad va a estar determinada por las características clínicas. En el caso de la forma aguda encontramos eritema, mucho color rojo, edema y pápulovesículas. Y en la forma crónica podemos encontrar, además de el eritema violáceo, o sea, se hace un poco marrón, se hace la zona afectada, marronácea, escamación y lo que conocemos como liquenificación. ¿Y qué es la liquenificación? Es la acentuación de las líneas cutáneas. Eso es liquenificación. Secundarias a el rascado, rascado crónico, rascado persistente. Muy bien. Ya les mencioné eczema agudo y eczema crónico. Este eczema agudo, al tener lesiones vesiculares, suele secretar un material ceroso, un material medio amarillento. Pareciera la típica costra mielicérica que hemos mencionado en el impétigo ampolloso. Es similar. Este material ceroso exudativo torna, como les mencioné, un color amarillento. En caso del eczema o dermatitis crónica, o el eczema crónico, lo predominante es la sequedad y la liquenificación. Por consiguiente, podemos encontrar mayor escamación y el color eritematoso que se presentaba en la forma aguda de la dermatitis se torna marrón o un tono violáceo. Entonces, cuando hablamos de dermatitis, tenemos que recordar que es un concepto amplio. Describe a varios tipos de dermatitis. Ya no se olviden, varios tipos de dermatitis. Hay una dermatitis que se llama dermatitis atópica, hay otra dermatitis que se llama dermatitis seborreica, hay otra dermatitis que se llama dermatitis por contacto, hay otra dermatitis que se llama neurodermatitis, y así. Recuerden que el término de dermatitis es amplio y cada una de estas formas de dermatitis tienen características propias. Y otra cosa que me olvidaba, que es un síntoma cardinal, es un síntoma muy importante en la dermatitis, es el prurito, el escozor, el picazón o la comezón. ¿Ok? Entonces, es una tríada clásica de las dermatitis. Eritema, escama, prurito, y si fuera el caso de una forma crónica, encontramos aparte del escama y el eritema, la liquenificación. ¿Ya? Pero el prurito es cardinal. Casi todas las formas de dermatitis presentan picazón. No se olvide. Sus compañeros que han hecho la parte de psoriasis preguntarán, ¿no? ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre la psoriasis y la dermatitis? Porque la psoriasis también tiene eritema, tiene escama, tiene picazón. Entonces, la diferencia es que en el caso de la psoriasis las placas son gruesas. Tienen, no se olviden, el signo de Auspitz. Eso van a revisar, signo de Auspitz. En el caso de la dermatitis no encontramos este signo, este hallazgo semiológico. Nuevamente, la dermatitis es un concepto genérico. Es como decir nefritis, es como decir carditis o es como decir encefalitis. Pues estos procesos inflamatorios tienen características propias. Igual en la dermatitis hemos mencionado ya el eritema, la escama, el prurito. Y en el caso de que sea de curso crónico, encontramos lo que se conoce como liquenificación. Es muy frecuente la dermatitis. Digamos que del 100% de consultas, un 30% en dermatología, deben corresponder a las dermatitis de diferente tipo. Son las que vamos a estudiar ahora. En primer lugar, vamos a hablar lo que se conoce como dermatitis atópica. Entonces, siendo una dermatitis, esta dermatitis atópica
tendrá como característica clínica el prurito, el eritema. Hola, hola, ¿me escuchan? Ya, están atentos, tienen que estar atentos, por favor, chicos. Ya. Siendo una dermatitis, no se olviden, esta dermatitis atópica no va a ser excepta de la característica, de las características clínicas propias de una dermatitis, ¿no es cierto? Tendrá prurito, tendrá escama, tendrá eritema, y dependiendo de la agudeza o de la cronicidad, se verá pápulas o vesículas en su presentación. Entonces, ¿qué es la dermatitis atópica? Es una dermatitis, lógicamente es una dermatitis, es una inflamación crónica, eso es muy importante, crónico, el concepto de cronicidad está muy sujeto a la dermatitis atópica. Puede estar persistente todo el tiempo o puede ser recidivante, que quiere decir que tiene episodios de exacerbación y de remisión. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la dermatitis atópica? Es una enfermedad inflamatoria cutánea crónica o recidivante, ¿no? Que se caracteriza por la piel con bajo umbral de prurito. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes al mínimo prurito van a tener una sensación muy incómoda, muy fastidiosa, digamos, ¿no? Entonces, la dermatitis atópica es frecuente, es frecuente. Las incidencias o prevalencias hablan en general, en promedio, de un 2 a un 5% de la población. Ojo, eso es bastante, ¿ya? Lo característico de la dermatitis atópica que es una enfermedad predominantemente pediátrica. Pediátrica. Es muy frecuente en la infancia. Es una característica. Ya estamos yendo por una característica allí. Es predominantemente en la edad pediátrica. ¿Ya? La mayor parte de casos, digamos que un 80% de casos se presentan antes de los 4 años. ¿Ok? Entonces, siempre que tengamos niños con eritema y escama, dependiendo de las características que les voy a mencionar adelante, hay que sospechar de esta enfermedad. ¿Ya? Dentro de la causa de esta dermatitis atópica, hay que recordar primero un componente genético. Hay un componente genético. Hay un componente inmunológico y hay un componente ambiental. Más o menos parecido a lo que ocurre en la psoriasis. ¿Ya? Entonces, si queremos hablar de un fenómeno inmunológico en la dermatitis atópica, vamos vamos a señalar que hay un aumento importante de una inmunoglobulina, que es la inmunoglobulina E, ¿no? Que se dice que está aumentada porque los linfocitos CD4 van a producir mucha interleuquina 5. Hay mucha relación entre interleuquina 5 y producción de inmunoglobulina E, ¿no? Y esta interleuquina 5 va a promover la producción excesiva de inmunoglobulina E por parte de las células de los linfocitos B. ¿Okay? Entonces, no se olviden, en dermatitis atópica hay mucha relación entre interleuquina 5 y sobreproducción de inmunoglobulina E. Esta enfermedad, la dermatitis atópica, se ha relacionado mucho con otras patologías que también tienen un componente atópico, así se les llama, ¿no? Por eso es que hay un concepto que se conoce como marcha atópica o triada atópica, que comprende a la dermatitis atópica, a la rinitis y también al asma. ¿No es cierto? Ustedes cuando han hecho neumología y al estudiar el asma, dentro de la etiopatogenia o la fisiopatogenia, habrán encontrado que la inmunoglobulina E también participa activamente en la producción y en el fenómeno inmunológico de esa enfermedad. Por consiguiente, hay mucha relación, hay mucha relación. Muy bien.
Las células dendríticas de la epidermis van a inducir producción de interleuquina 4 y a su vez esta también va a producir inmunoglobulina E. Todo este aumento de la inmunoglobulina E, aumento de interleuquina 4 o de interleuquina 5, a su vez va a producir una reactividad vascular que se traduce en general en el cuerpo en palidez, especialmente en la zona perioral, ¿no? Alrededor de la boca, de la nariz, ¿no? También estos pacientitos, por este fenómeno inflamatorio inmunológico, tienden a tener las manos frías, tienden a tener las manos frías. ¿Okay? Son características clínicas de los pacientes atópicos, justamente por este proceso inflamatorio del que les he comentado. El factor condicionante para la dermatitis atópica es la resequedad de la piel, ¿no? Estos pacientes tienen una pérdida transepidérmica de agua exagerada. Esto en relación a que los pacientes con tendencia a dermatitis atópica no tienen una capa lipídica adecuada. No se olviden que la hidratación de la piel depende mucho de la cantidad de grasa, de lípidos que tengamos en la superficie. Entendiendo que, la regulación de la temperatura se da por la pérdida de agua a nivel cutáneo. Entonces, esto más o menos para que entiendan, cuando estamos perdiendo agua, quien retiene un poco el agua es la capa lipídica de la piel. Si no tenemos esta capa lipídica de la piel, inmediatamente va a haber una evaporación del agua. Entonces la piel va a quedar seca permanentemente. ¿Ok? Hay formas clínicas de dermatitis atópica, ¿no? La forma más frecuente es la dermatitis atópica infantil y la del niño. ¿Ya? La dermatitis atópica del adulto es menos frecuente. En algún momento se determinaron unos criterios diagnósticos para dermatitis atópica que con el tiempo han ido cambiando, pero lo que es claro en este cuadro, en esta dermatitis atópica, es que todos los pacientes tienen prurito, tienen picazón. Eso es el criterio mayor. Lo otro es que sea una patología crónica, ¿no? Usualmente estos niños suelen venir con los padres recurrentemente a la consulta pediátrica o dermatológica. Otro criterio muy importante es la historia personal o familiar de atopía. Y cuando nos referimos a atopía, no solamente nos referimos a la dermatitis propiamente, sino también a la rinitis y al asma, como les había mencionado anteriormente. Existen también otros criterios menores, como por ejemplo la conjuntivitis, el ojo seco, ¿no? Las ojeras. Hay unas bolsitas que en los ojos en los niños que pueden ser signo de una dermatitis atópica. Hay una patología bastante frecuente en nuestro medio que se llama pitiriasis alba, también es un criterio diagnóstico menor para la dermatitis atópica. Otra característica de la dermatitis atópica es la acentuación perifolicular, es decir, esto se conoce comúnmente como piel de gallina. ¿Ya? Y el curso de esta patología suele estar influenciado por factores ambientales, ¿no? Cuando hay cambios de estación, también tiene que ver mucho con el estrés en los niños, también la presencia de mucho polvo en el medio ambiente, también los pelos de animales pueden influenciar la presentación de la dermatitis atópica. Entonces, clínicamente, en el lactante se presenta esta dermatitis atópica con lesiones eritematosas, con exudado amarillento, tipo costras amarillentas, especialmente en cuero cabelludo, mejillas y mentón, respetando la zona peribucal.
peribucal, ¿ya? Es decir, se respeta el triángulo nasolabial. Miren esta imagen. Eritema, escama en mejillas de los niños, y miren cómo el triángulo nasogeniano labial se respeta, está pálido. Esa es una característica muy importante en la dermatitis atópica, del lactante, del lactante. De igual forma, miren, eritema y escama en mejillas y se respeta la zona centrofacial. Esta imagen es para que ustedes vean cómo se presenta clínicamente la liquenificación. Es una placa eritematosa con acentuación de los pliegues cutáneos. Miren cómo se refuerzan los pliegues cutáneos, hay líneas más acentuadas. De igual forma, eritema y escama con acentuación de las líneas de la piel corresponden a una liquenificación. Entonces, una dermatitis crónica probablemente, ¿no? Eritema y escama de manera crónica, hablamos de una dermatitis. Les había mencionado de la pitiriasis alba. La pitiriasis alba es esto, ¿no? Unas máculas hipocrómicas con ligera escamación en zonas de fotoexposición. La acentuación perifolicular, o también llamada queratosis pilaris o piel de gallina. También, que les mencioné, en los niños que son atópicos tienen esta línea clásica, los pliegues de Denny Morgan se llaman. Frecuentemente encontramos en estos niños estos pliegues, estas ojeritas muy marcadas. Eritema y escama en flexuras, en axilas, en zona inguinal o en la región poplitea. En este caso, no es una dermatitis crónica, sino es una dermatitis aguda. ¿Por qué? Porque encontramos abundante secreción serosa. Esto es la pitiriasis alba. Pitiriasis alba también es un criterio menor de dermatitis atópica. Miren, pitiriasis alba. Hay factores desencadenantes en la dermatitis atópica. Ya les mencioné los aeroalergenos, que también puede ser hormonal, el climatológico, el frío intenso o el calor intenso también pueden desencadenar la dermatitis atópica. Entonces, les he mencionado acerca de la dermatitis atópica del lactante, pero que es muy frecuente, ¿no? Antes de los 2 años, casi el 75-80% de casos son de dermatitis atópica se inician. Pero les he hablado también de la dermatitis atópica del infante y también del adulto, ¿no? Entonces, en todos los casos, el eritema, el prurito, la escama son síntomas presentes en la dermatitis atópica del lactante, del niño y del adulto, en los 3 casos. Pero, ¿qué diferencia a estos 3 tipos? La localización. En el lactante, no se olviden, muy frecuente eritema, escama, exudado en mejillas, respetando la zona centrofacial. En el niño, la dermatitis migra, es decir, ya no es predominantemente en la cara, sino más bien vamos a encontrarla en las flexuras, es decir, en la flexura del cuello, vamos a encontrarla en la flexura del miembro superior, miembro inferior o en la región inguinal. En la dermatitis atópica del adulto se presenta más frecuentemente en área axilar y también en las flexuras de manos. Entonces, la diferencia entre los 3 tipos de dermatitis atópica. Muy bien. Este es el lactante, del infante. Del infante, miren cómo a las flexuras se va extendiendo la dermatitis, en la flexura del cuello, en la flexura de la región poplitea, también encontramos en la flexura del antebrazo. Muy bien.
dermatitis atópica. No se olviden que los que tienen mayor tendencia o mayor predisposición a hacer dermatitis atópica son los pacientes que tienen esta acentuación perifolicular o también llamado piel de gallina. Psoriasis alba, no se olviden esas manchitas blancas que les llaman mella, son típicas de las personas que tienen la piel muy seca y se exponen al sol. En cuanto al tratamiento, la base del tratamiento son los esteroides tópicos, los corticoides tópicos, ¿no? Que se usan generalmente por corto tiempo, por 7 días. Y siendo el principal fenómeno patogénico la resequedad de la piel, lo que tenemos que hacer es hidratar, mucha hidratación en la zona cutánea. ¿Y cómo se hidrata la piel? Con cremas, con cremas. No depende mucho la hidratación de nuestra piel de la cantidad de agua que tomemos, sino más bien de la cantidad de grasa capaz de retener en nuestra piel, de retener agua, ¿no? Entonces, les hablé de dermatitis atópica. Ahora les voy a hablar de dermatitis de contacto o dermatitis por contacto. Es otra forma de dermatitis, ¿ok? Esta dermatitis por contacto, es fácil deducirlo, corresponde a una reacción inflamatoria secundaria, ¿no es cierto? Secundaria a el contacto, valga la redundancia, de una sustancia que puede ser irritante o alérgica con la piel. Entonces, en este caso ya intervienen fenómenos inmunológicos directamente al contacto con una sustancia en la piel. Fácil de deducirlo, fácil de deducirlo. ¿Ya? Entonces, hay dos formas de dermatitis de contacto. Una forma irritativa y una forma alérgica. Irritativa puede ser producida por un agente a cualquier persona, en cualquier persona. Lógicamente, ustedes agarran lejía sin disolver con las manos, inmediatamente la piel reaccionará porque es un agente alcalino excesivamente irritante. Si, por ejemplo, ustedes manipulan el ácido de la batería del carro, ¿no es cierto? Inmediatamente les producirá una irritación. Esa es una cuestión lógica, ¿no? Es un daño directo, ¿no? En este caso, no participa un fenómeno inmunológico complejo, a diferencia de la dermatitis por contacto, pero alérgica. Alérgica, le vamos a poner. En el caso de la dermatitis por contacto alérgica, la reacción inflamatoria va a estar mediada por un fenómeno inmunológico. Es decir, previamente deberá haber un proceso de sensibilización ante un determinado agente, ¿ok? Ante una determinada sustancia. El alergeno más frecuente de la piel, el que produce mayor alergia, es el níquel, seguido por el cromo. Entonces, los objetos que contengan níquel o que contengan cromo pueden producir frecuentemente dermatitis alérgica, con un fenómeno inmunológico de por medio. Entonces, las imágenes aquí. Por ejemplo, en la zona de la axila, miren, aquí vemos eritema, edema, y lógicamente esta paciente seguramente ha venido por prurito, por picazón. Si vemos, podríamos pensar en una tiña, ¿no es cierto? En un hongo, pero no, es muy frecuente que tengamos dermatitis por contacto, ¿no? Las personas son al menos en nuestra zona, son muy propensas a usar sustancias irritantes en las axilas, se ponen cualquier cosa como desodorante, limón, por ejemplo, hay personas que pueden hacer una irritación al contacto excesivo de limón, o pueden ponerse algún detergente muy fuerte, no sé, lejía en la axila, y eso les puede producir una dermatitis por contacto irritativa, ¿no es cierto? En el dorso de las manos se puede presentar una alergia. Ahora que hemos estado, por ejemplo, con la pandemia, hemos visto muchas dermatitis por contacto a detergentes muy fuertes, ¿no? La gente entendía de que usando agentes alcalinos o ácidos potentes eliminaban de mejor forma al virus y esto a la vez ha producido dermatitis irritativas, ¿no? Especialmente la mano es la zona donde más dermatitis irritativas vamos a encontrar. No se olviden que con la mano manipulamos todo. Entonces esto puede generar
irritación si es que no tomamos las precauciones del caso. Hay dermatitis en el pañal también. Las dermatitis por contacto, por ejemplo, miren, aquí vemos eritema y lichenificación y miren la forma de esta dermatitis. Cuando digo que hay dermatitis, obviamente el paciente ha venido porque tiene además prurito, ¿no es cierto? Entonces, por esta forma, ¿a qué agente creen ustedes que esta paciente hace alergia? A ver, alguien, rápidamente para que avancemos, para de paso saber si están atentos. A ver, alguien. Voy a preguntar acá. A ver, Pinelo Tomaiconza. Doctor presente. Sí, a ver, ¿ves, no es cierto, en esta línea eritematosa se nota? Sí, doctor. Ya, ¿a qué crees que ha hecho alergia esta paciente? A una probable prenda de vestir, doctor, una sandalia. A sandalias, claro, así es. Así son las dermatitis de contacto alérgicas, bien delimitadas están. De igual forma aquí, es frecuente, las personas que vienen de la selva tienen mucha reacción a las sandalias, pero no necesariamente tiene que ser a la sandalia como tal, sino probablemente sea al caucho o básicamente es al caucho, ¿no? Hacen al látex, a veces hacen alergia, ¿ok? Y forman estas placas crónicas con intenso prurito. El paciente está convencido de que tiene un hongo en el pie, ¿no? Este hongo, ¿qué tipo de hongo es? Se echan de todo en esa zona pensando que es un hongo y lo que hacen es acentuar la dermatitis, ¿no? Esta alergia, a ver, ¿por qué creen que es? A ver, vamos a ver, Esmeralda y Eliceli, Chalco Moreno. Presente, doctor. Esta dermatitis alérgica que ves, miren, eritema, algunas pápulas, vesículas y un exudado, y lógicamente teniendo prurito, ¿por qué crees que pueda presentarse? Puede ser por una pulsera. Está en la zona de la muñeca, tal vez una Ah, pulsera, puede ser algo por así. una pulsera o por un reloj, ¿no es cierto? Y así, o sea, es cuestión de nosotros ir investigando, ¿no es cierto? Y aquí miren, ¿por qué creen que es este? Miren, es un cuadro aparatoso, aparentemente bastante severo, ¿no? Hay lichenificación, hay una coloración violácea, marronácea en la zona abdominal, el paciente tiene mucho prurito, entonces es frecuente, por ejemplo, esta dermatitis. ¿A qué? A la correa, doctor. A la No, correa no. puede ser, pero no necesariamente la correa puede ser de tela. Es al níquel. Miren, esta sustancia, esta parte de la correa, la hebilla, casi todos los objetos, eh, las correas, las alhajas, estos aretes, tienen níquel. Y es muy frecuente que se haga alergia a esto. ¿Ok? De igual forma aquí, los botones también tienen níquel. Y miren, es una dermatitis aguda, con pápulas eritematosas, ¿no? Entonces, para que sepan, jóvenes, para que recuerden que no todo lo que nosotros examinamos en la piel corresponde a una infección micótica. También puede haber otras formas de inflamación, como en este caso de las dermatitis. Muy bien. ¿Y cuál es el síntoma cardinal de las dermatitis? El prurito, la picazón. Es muy intenso la picazón o el prurito. Hay una forma de dermatitis, ya pasamos a otra dermatitis, hemos hablado de la dermatitis atópica, hemos hablado de la dermatitis por contacto irritativa y alérgica, y hay otra dermatitis o eczema llamado dermatitis numular o eczema numular. Estas ya son menos frecuentes. Las que les he mencionado, la atopía y la dermatitis atópica y la dermatitis por contacto son las más frecuentes. Este eczema numular o dermatitis numular es una dermatitis aguda o que puede ser crónica también, en la que las lesiones característicamente tienen una forma redondeada o discoide. No tiene una causa conocida. Se ha relacionado mucho con el estrés y la piel seca. ¿Ok? Miren, eczema numular. Son placas eritematoescamativas que parecen psoriasis, pero que no tienen el fenómeno de Auspitz. Miren, eczema numular parece psoriasis, pero no es.
Esta es una dermatitis por éstasis, o también llamado dermatitis autolítica o de autosensibilización, que es frecuentemente producida por un fenómeno inflamatorio distinto al foco real, ¿no es cierto? En este caso la inflamación es a nivel de las varices, pero la presencia de lesiones es en la piel, ¿no? Miren, eritema y escama, dermatitis por éstasis. Miren cómo se puede presentar esta dermatitis por éstasis o por varices. Es otra forma de dermatitis, otra forma de dermatitis. Ahora vamos a hablar de la dermatitis seborreica, otra forma de dermatitis. Esta es más frecuente. Yo diría que podemos compararla con la dermatitis atópica. Es lógicamente una dermatitis eritematoescamativa frecuentemente localizada en áreas seborreicas. ¿Cuáles son las áreas seborreicas en el cuerpo? Lógicamente la cara, la piel cabelluda, el tórax anterior y tórax posterior. ¿Ya? Tiene diversa etiopatogenia. Aquí sí encontramos más factores etiopatogénicos. Por ejemplo, la sobreinfección de un hongo que se llama Pityriasporum ovale o también llamado malacesia predispone al eczema seborreico. Es muy frecuente el eczema seborreico en pacientes con VIH. Se dice que casi el 100% de pacientes con VIH tienen dermatitis seborreica, especialmente en formas severas, muy resistentes al tratamiento. ¿Okay? También se asocia mucho a procesos neurológicos. Esto lo vemos bastante en pacientes que han sido operados del sistema nervioso central, también pacientes que tienen Parkinson, ¿no? Pacientes que han tenido traumatismo encefalocraneano. La dermatitis seborreica se presenta con mayor frecuencia. ¿Okay? No es propiamente un trastorno de glándulas sebáceas, ¿no? Porque uno podría entender que al hablar de dermatitis seborreica, que hace referencia al sebo, a la grasa, podría pensar que hay una inflamación a nivel de las glándulas sebáceas. No, ¿no? No hay tampoco un incremento del proceso de sebificación del sebo, perdón, de producción de sebo. Es básicamente inflamación, ¿ok? En la salida de la glándula sebácea, de la grasa que emite la glándula sebácea. Muy bien. De igual forma, como cuando hablamos de la dermatitis atópica, la dermatitis en el lactante era diferente a la dermatitis atópica del adulto. En la dermatitis seborreica, en el lactante es diferente a la del adulto, especialmente en la localización. En el lactante o en el paciente con dermatitis seborreica infantil, generalmente se va a aparecer entre el segundo y tercer mes de vida y usualmente desaparece en el sexto mes. Se caracteriza por costras y escamas en la piel cabelluda y también en la zona centrofacial, en la zona peribucal, a diferencia de la dermatitis atópica. ¿Okay? Entonces, miren, esta es la dermatitis seborreica, también llamado costra láctea. Costra láctea, dermatitis seborreica del lactante. Dermatitis seborreica del lactante, miren, área centrofacial, eritema, escama. No se olviden que es el concepto general de la dermatitis, pero en este caso es seborreico porque se encuentra en la zona seborreica del rostro. También se puede presentar en el lactante, en la zona glútea, en la zona del pañal, la dermatitis seborreica. Y cuando esto se hace más crónico, puede extenderse a todo el cuerpo. ¿Okay? En el adulto, la dermatitis seborreica cambia de localización. Se localiza específicamente en el área nasogeniana, en la zona retroauricular, y también puede haber una dermatitis seborreica generalizada en la piel cabelluda. ¿Okay? Bueno, ahora vamos a hablar de otra dermatitis que se llama dermatitis disidrótica o eczema disidrótica. Es menos frecuente, ¿no? Es una forma de dermatitis en manos y pies solamente. Se caracteriza por la aparición de vesículas e inclusive ampollas en palmas y plantas. Eso es lo que se conoce como eczema disidrótico o dermatitis disidrótica. No tiene causa conocida, no se conoce la fisiopatogenia. Lo único que se conoce es las características clínicas, ¿no? Lógicamente el prurito intenso y vesículas que al reventarse dejan costras mielicéricas en palmas y plantas. Miren, inclusive ampollas. Uno podría pensar que se trata de una dermatitis por contacto aguda, irritativa, pero es un fenómeno distinto. Y finalmente vamos a hablar de dos dermatitis menos frecuentes también, el eczema craquelé
o eczema esteatótico que se presenta en ancianos por excesiva sequedad. No se olviden que en el anciano ya la producción de sebo es casi nula, entonces esta sequedad puede producir prurito intenso y el proceso de rascado hace que la piel se inflame y genere la dermatitis craquelé o eczema craquelé. Y finalmente les hablo de la neurodermatitis o también llamada líquen simple crónico. ¿Por qué neurodermatitis? Porque tiene relación directa con el estrés, ¿no? Se caracteriza por placas liquenificadas. Es raro encontrar neurodermatitis con placas agudas, con secreción serosa, con estas vesículas de los cuadros agudos de dermatitis. La neurodermatitis se corresponde a placas liquenificadas en especialmente la nuca, piernas y tobillo y genitales. Como su nombre lo dice, esta neurodermatitis se relaciona mucho con el estrés. Ahí está, miren el tobillo, ¿no? Liquenificación, no se olviden la neurodermatitis. Esto es el eczema craquelé, ¿no? Se craquela la piel, se hace que se agrieta por la excesiva sequedad, especialmente en ancianos. Miren cómo se craquela la piel. Y el rascado produce inflamación. Eczema craquelé. Muy bien, chicos. Entonces, esto es lo que les quería compartir acerca de la dermatitis. Este es el último tema. Paola, vamos a hacer el examen el día lunes. Me dices la hora por un mensajito, por favor. Ya eso haremos, lo coordinaremos entonces. Listo, chicos. Entonces nos vemos el día lunes en el examen. No se olviden, voy a ser más estricto con eso de las cámaras. Tienen que preparen el enfoque hacia su rostro completo, ¿no? Ahora les estoy avisando con anticipación, por favor, ¿no? Las cámaras totalmente encendidas, el rostro bien enfocado, para que el examen se lleve en buenos términos. Muy bien, entonces nos vemos el día lunes, jóvenes. ¿Pero cuándo? Para el jueves. Pero ¿cómo estamos del tiempo, Paola? ¿Cómo está nuestro avance? Ya, pues entonces el día jueves, ¿ya? El jueves. Ya, estudia. Este examen va a ser más sencillo, por favor. Puntos clave nomás voy a lanzar, ¿eh? No es muy complejo. Puntos clave, lo que les estoy mencionando nomás ahora. ¿Ok? Muchas gracias, doctor. Estudien, pero estudien, no sé. Hay algunos jóvenes que sí estudian.